Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar más sobre qué es la sociedad en comandita simple, Derecho de Sociedades, Grupo T01. Presentado a el doctor Carlos Peñaranda y nuestros compañeros del Grupo T01. ¿Qué es una sociedad comandita simple? La sociedad comanditaria simple es aquella que se dedica a actividades mercantiles de acuerdo a su objeto social y los socios colectivos responden ante terceros de forma ilimitada y los socios comanditarios de forma limitada. ¿Cuáles son los requisitos para crear una sociedad comandita simple? Para la constitución de la empresa se requiere escritura pública y en ella se especificará razón y objeto social, clase y número de socios, con sus respectivas identificaciones y domicilio, el aporte social que realizan, la cesión de cuotas o partes de interés, sus obligaciones y derechos ante las sociedades y terceros, las funciones a ejercer administración y órganos y su liquidación. La escritura pública debe ser radicada ante notaría para su respectivo protocolo de formalización de la sociedad e escribir luego en la Cámara de Comercio. Se realizará en el lugar del domicilio principal donde se constituyó la sociedad. Allí se pagarán los derechos de inscripción de acuerdo al aporte social y los impuestos a que haya lugar. De igual manera quedará inscrita en el Registro Único Tributario RUT ante la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir la sociedad comandita simple? La sociedad comandita simple se constituirá como mínimo de un socio gestor y un socio comanditario y con un máximo de 25 socios comanditarios. ¿Cuáles son los dos tipos de socios comanditarios simples? Socios comanditarios quienes solo aportan capital y no tomarán decisiones de carácter administrativo. Socios gestores o colectivos quienes aportan trabajo personal, aunque tienen la potestad, si así es su voluntad, de aportar capital. ¿Cómo se forma el capital de la sociedad comandita simple? Los aportes que realizan los socios, ya sea capital o trabajo a la sociedad, se llamarán aportes sociales y no existirá un monto específico o mínimo para la formación del capital. No se conformará capital por acciones. ¿Cómo se dividen los aportes sociales o el capital de la sociedad comandita simple? Se dividen en cuotas o partes de interés, los cuales son estipulados en los estatutos de la empresa. En caso de la cesión de cuotas o partes de interés, los socios deberán realizar la respectiva cesión por medio de escritura con las debidas formalidades ante notaría y Cámara de Comercio, previa aprobación de la Junta y por unanimidad por parte de la totalidad de los socios en la cesión de un socio colectivo y el 100% de los votos comanditarios. ¿Cuál es la razón social de la sociedad comandita simple? El nombre comercial de la sociedad se conformará con el nombre completo o el apellido de uno o más socios, seguido de la expresión compañía o la abreviatura CIA, más las siglas SC, que significan sociedad comandita. ¿Cómo se realiza la disolución de la sociedad comandita simple? La disolución de la sociedad en comandita simple podrá hacerse según lo consagrado en los estatutos y las normas que dictamen las leyes colombianas para las sociedades comerciales. Entre las causales puntuales para la disolución de esta clase de sociedad se encuentra la reducción del capital social hasta una tercera parte del capital suscrito en el momento de la constitución de la empresa. Cuando no haya un socio gestor, sin importar que existan socios comanditarios, a no ser que en la parte estatutaria de la sociedad se haya estipulado quién pueda sucederlo. En el caso que algún socio colectivo no esté en capacidad de hacer frente a los pagos que debe realizar ante los demás, por decisión de no seguir en la sociedad sin justa causa y cuando se compruebe que realizó una cesión del interés de forma obligada. Característica de la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple se caracteriza porque su capital social se divide en cuotas partes, no en acciones. En este tipo de sociedad, la ley no impuso un límite al número de socios ni a la cantidad de capital social que se debe suscribir y pagar. La administración será ejercida siempre por los socios gestores y las funciones de inspección y vigilancia por los comanditarios sin perjuicio de que se pueda nombrar un revisor fiscal. Por regla general, a los socios gestores se le aplican las reglas de las sociedades colectivas y los comanditarios las de las sociedades limitadas. Cualquier reforma estatutaria debe ser aprobada por la totalidad de los socios gestores y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios.
La sociedad en comandita simple se debe disolver cuando su capital social se reduzca a la tercera parte o menos, o cuando desaparezca uno de los dos tipos de socios, gestores o comanditarios. Gestores o comanditarios. Diferencias entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Respecto a lo que se ha visto de este tipo de sociedades, podemos identificar las siguientes diferencias. Respecto al capital social, en la sociedad en comandita simple se divide en cuotas o partes de interés, mientras que en la sociedad en comandita por acciones se divide en acciones representadas en títulos de igual valor. En cuanto a la cesión de las cuotas o partes de interés en la sociedad en comandita simple, esta se efectuará por escritura pública. Cuando los socios colectivos pretendan ceder su parte de interés, necesitarán la aprobación unánime de los demás socios colectivos. Si se trata de un socio comanditario, se requiere el voto unánime de los demás comanditarios. En la sociedad en comandita por acciones, la negociación de las acciones es libre a menos de que se pacte el derecho de la preferencia. En la sociedad en comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Por ende, en este tipo de sociedad, los socios comanditarios no pueden exceder de 25. Mientras que en la sociedad en comandita por acciones, los socios comunitarios se rigen por las normas de la sociedad anónima. Por ende, debe haber un mínimo de 5 socios comunitarios. Respecto a las causales especiales de disolución, las sociedades en comandita simple se disolverán por pérdidas que reduzcan en la capital la tercera parte o menos. Diferencias de los socios gestores y comanditarios. Señalamos que para conformar una sociedad en comandita se requiere de dos tipos de socios, gestores y comanditarios, como lo señala el artículo 323 del Código de Comercio. La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad de sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. Existen dos tipos o niveles de responsabilidades, por lo tanto hay que tener claras las diferencias entre un socio y otros o unos llamados de estas dos clases de socios que hacen parte de una sociedad en comandita, ya sea simple o por acciones, se diferencian por la responsabilidad que asume al momento de suscribirse el contrato de sociedad. Los socios gestores o colectivos se caracterizan pues la responsabilidad de estos es solidaria y ilimitada, mientras que cuando a socios comanditarios nos referimos, la responsabilidad de estos es limitada a los aportes. La presencia de estos dos tipos de socios en las sociedades en comandita es fundamental, pues sin la presencia de alguno de ellos, la sociedad tendría que disolverse. Debido a que la responsabilidad de los socios gestores o colectivos es solidaria e ilimitada, la administración de la sociedad correspondiente a ellos. Por ende, los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación a menos que hayan sido delegados por los socios colectivos. Responsabilidad de los socios en la sociedad en comandita. La responsabilidad de los socios en la sociedad comandita depende del tipo de socios. Los socios gestores tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada al monto de sus aportes. La responsabilidad de los socios es la misma tanto en la sociedad en comandita simple como en la sociedad en comandita por acciones. Bueno, ahora sí, mucha atención porque les vamos a narrar un ejemplo. ¿Qué debo hacer para constituir una sociedad en comandita simple? Juan Manuel y su hijo desean tener su propia empresa. Para esto desean crear una sociedad en la que la administren y les corresponda solo a ellos dos, pero pueden recibir aportes de capital de otros socios. Juan Manuel y su hijo pueden responder con su patrimonio personal de manera solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. En este caso y otros similares en que los dos o más personas desean constituir una sociedad con tales características generales, pueden hacerlo mediante la creación de una sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la que existe entre una o más personas que prometen entregar determinado aporte de capital y una o más personas que se obligan a administrar la sociedad por sí mismas o a través de delegados. Los socios que aportan son los socios comanditarios y los que administran, los gestores. Una sociedad es un contrato en el que dos o más personas se obligan a hacer un aporte, ya sean trabajo, dinero u otros bienes,
para desarrollar una determinada actividad, con la finalidad de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa. La sociedad forma una persona jurídica diferente a sus asociados. Bueno, bien, ¿ahora qué debo hacer? Primero, la constitución de la sociedad en comandita simple se debe hacer por medio de la escritura pública ante notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. Segundo, en la oficina de la Cámara de Comercio en la cual se realiza la matrícula mercantil de la sociedad, del lugar donde va a tener su domicilio principal, debe pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. Además, deberá solicitar la inscripción en el RUT, Registro Único Tributario, de la sociedad ante la DIAN y el registro entre otras entidades a las que haya lugar como Secretaría de Hacienda, Planeación, entre otras. Una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, se crea la respectiva persona jurídica, por lo que usted podrá solicitar el certificado de existencia y representación legal de esta. Tercero, y para finalizar, se puede constituir mediante documento privado la sociedad de cualquier tipo que al monto de su constitución cuente con menos de 10 trabajadores o con activos totales por el valor inferior a 500 salarios mínimos, las microempresas. En este documento de constitución debe contener los mismos elementos ya mencionados y registrados ante la Cámara de Comercio que corresponda. Ahora bien, es muy importante tener la normativa vigente, la cual es el Código de Comercio en el artículo 323 al 342, que habla de la sociedad en comandita. La Ley 1014 del 2006 en el artículo 22, la constitución de nuevas empresas. ¿A dónde debo acudir? A las cámaras de comercio del respectivo domicilio. Dato importante, como recorderis y para finalizar. Tenga en cuenta que la sociedad en comandita simple tiene dos clases de socios, los gestores o los colectivos, que pueden ser uno o más, y los comanditarios, que pueden ser uno o más. Como mínimo debe tener un socio de cada clase. Los socios gestores responderán de manera subsidiaria, solidaria y limitada por las operaciones sociales. Subsidiaria, cuando un acreedor requiere a la sociedad, los socios pueden responder el déficit del activo social. El socio puede alegar el beneficio de excusión, en donde se obligan al acreedor de la sociedad a perseguir en primero término los bienes de la sociedad antes de proceder contra los socios. Limitada. Cada socio responde por más allá del monto de su aporte. Su patrimonio se vincula con las deudas de la sociedad. Solidaria. Cualquier acreedor puede exigir el pago de la deuda de la sociedad a uno o más socios. Nota. Para ello es necesario requerir previamente a la sociedad y solo cuando ese requerimiento fuese infructuoso se procede al cobro de un socio. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Los socios comanditarios limitan la responsabilidad en sus respectivos aportes. El capital social se forma con los aportes de los socios comanditarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente. Los socios comanditarios no podrán realizar aportes en trabajo. La dirección de la sociedad estará a cargo de la Junta de Socios y la administración y representación legal estará a cargo de los socios gestores, los cuales podrán determinar si la ejercen directamente o por intermedio de delegados. La Junta de Socios es el órgano supremo de la sociedad colectiva, el cual compete para adoptar todas las medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos. Dicha junta se reunirá en forma ordinaria por lo menos una vez al año dentro de la fecha estipulada en los estatutos. La razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos, más la palabra y compañía o la abreviatura CIA, seguida de la abreviatura S.S. Si se omite esta, se considerará como socio colectivo. En cuanto a los derechos de los socios en la sociedad en comandita simple, para los gestores se denomina parte de interés, para los comanditarios se denomina cuotas. Una sociedad en comandita simple se puede disolverse por, además de las causales generales de disolución, la reducción de su capital social a la tercera parte o menos. Todos los empresarios deberán renovar su matrícula mercantil entre los meses de enero a marzo de cada año. Una vez constituida la sociedad, debe inscribirse en los libros de actas del máximo órgano social, o sea, la Junta de Socios, y el registro de socios exigidos por la ley para las sociedades comerciales. Si la sociedad es propietaria de establecimientos de comercio, debe solicitar la matrícula de cada uno de estos. Bueno, aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su atención.